pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez, junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo:
A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Una cosa que Jesús tenía costumbre cuando enseñaba era de contar parábolas. Parecen unas cuantas en los evangelios y seguramente diría más, pero los apóstoles los evangelistas recogieron aquellas que eran más importantes, a su parecer, las más importantes de las parábolas que contaba Jesús, que era un género que utilizaba muchas veces, seguramente para que luego recordase mejor aquello que él decía en un tiempo en que no había forma de grabar aquello que se decía, sino que había que mantener en la memoria. Por otro lado también vemos, porque lo dice él, que Jesús quería hacer pensar. Aquellos que estaban escuchando las parábolas, Jesús quería que les hiciese reflexionar qué habrá querido decir con esto. Hay unas más evidentes que otras, y en concreto hoy hemos escuchado en este Evangelio un modelo de interpretación dado por el mismo autor, es Jesús. Él mismo les dice cómo tenían que interpretar la parábola del sembrador. Ese sembrador que echa las semillas y unas semillas caen en el camino, otro al borde del camino, otro en un terreno con piedras, otro en un terreno con malas hierbas y otro en un terreno bueno. Y uno se seca, el otro se le comen los pájaros, el otro crece pero enseguida se quema y al final está el que da fruto abundante. Unos más, otros menos, pero al fin y al cabo da fruto. Y entre esa parábola podemos pensar, algunos que la habían estado escuchando, algunos pensarían lo mismo que estaba hablando de temas de agricultura Jesús y se quedarían con eso. Otros a qué se podrá referir exactamente con la parábola, la semilla, el sembrador. Y ni siquiera los apóstoles, que tenían ya seguramente cuando escucharon esta parábola unas claves más de interpretación, ni siquiera ellos lo habían entendido. Entonces Jesús se le quiso explicar. El sembrador es Dios, la semilla es su palabra y el terreno somos nosotros. Uno cae en el camino, se lo comen los pájaros, el otro en el terreno pedregoso y no puede dar fruto, el otro en un sitio con malas hierbas y aunque crece luego se ahoga, y el otro, y entonces va diciendo, los que uno es el borde del camino, viene Satanás y se lo lleva. Los que están en un terreno con piedras son los que acogen con alegría pero no tienen raíces y en la primera dificultad lo dejan. Los otros escuchan la palabra pero luego las riquezas, la vida, etcétera, les hace abandonar o los ahogan la palabra. Y finalmente están los que reciben en tierra buena, que son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha. Yo diría que en todos nosotros podemos encontrar todos estos terrenos. No clasificaría ninguno este terreno, este de otro. En nosotros mismos podemos encontrar tanto terreno pedregoso como malas hierbas, como tierra buena. Y tenemos que pedir con esa humildad al Señor que esa palabra suya de nosotros dé fruto, tenga más fuerza su palabra que las piedras o malas hierbas que podamos tener. En
concreto, y con esto termino, una idea fundamental que podríamos decir tantas, porque todas las palabras tienen siempre muchas claves de interpretación, pero una idea fundamental es que esa semilla, es decir, esa palabra, es eficaz intrínsecamente en sí misma. Por eso podemos pensar que nosotros, el recibir esa palabra de Dios de una forma humilde, de una forma orante, de una forma creyente, es algo que de cualquier manera dará fruto, más o menos, pero dará fruto. Le demos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos en este día de hoy, pedimos por el fin de la pandemia, todo el mundo, tantos lugares, tantas dificultades, tantos enfermos, los sistemas sanitarios al borde del colapso, con tantísimo trabajo para la gente que trabaja en ello, crisis económica, etc. Pedimos al Señor su ayuda, pedimos que acabe la pandemia, pedimos salud, trabajo para todos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos en esta Santa Misa, encomendamos de una forma especial a Sor Inés, para que Dios la tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe como tal nuestros dones y al sacrificarnos haz que sean para nosotros dones de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Aula Zuekin, Ora Biozak, Eskerrak Carbuico de Jaumerí. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. El cual contigo ha sido entregado a su pasión voluntariamente al
aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guzti horri Espiritu Santu honekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerbera zerana, santu izanari zerrezena, eta horrekin zure errenua, egin zure nera, zegoan zintzak gure ere, emain zuzuan egunotako okia, parkatu ezabara, gure ere zonunei, parkatzen dion ezero, eta ez duetan dira, líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceros fraternalmente la paz. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de la
nos gloriemos siempre del don que nos haces por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin, bere iraza izatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.